Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estados Unidos alivia sanciones a Venezuela, sanciones petroleras a cambio de algunas condiciones. En este momento nos acompaña Francisco Monaldi, quien es experto petrolero y director del Latin American Energy Program. Francisco, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos en qué se traduce esto, qué significa este levantamiento de sanciones. Sí, esto es una flexibilización muy amplia, ¿no? Es una licencia que básicamente permite que lo que en este momento PDVSA tiene que vender en el mercado negro que termina en China, ahora lo puede vender en los Estados Unidos, Europa, donde quiera, ¿no? Claro, con una limitación de 6 meses, pero es de alguna forma, aunque es en forma de licencia, es de alguna forma como una especie de levantamiento temporal de las sanciones petroleras a Venezuela. Y esto es muy diferente en ese sentido de, por ejemplo, la licencia particular que tenía Chevron, que tenía unas características muy específicas. Esto es muy amplio. Entonces, por un lado, eso significa ingresos mucho más importantes para Maduro porque él tenía que vender en el mercado negro en China con un descuento, por ejemplo, de $40 por barril del precio internacional. Ahora va a vender a precio full con un pequeño descuento por el tipo de crudo venezolano en la costa del Golfo de los Estados Unidos, y eso significa un ingreso significativo. En producción, el efecto no es tan importante. ¿Por qué? Porque buena parte de lo que está pasando con la producción venezolana, que está subiendo un poquito, tiene que ver con la licencia que ya tenía Chevron. Y esos 100.000 barriles que va a aumentar Chevron en el próximo año y medio iban a ocurrir sin esta licencia. Puede ser que esto ayude a que otros, por ejemplo, empresas europeas como Moreland Prom y Eni y quizás Repsol inviertan algo y suban algo la producción, pero eso no va a ser tan importante como lo de Chevron. Y la última pregunta es las otras dos grandes actores en Venezuela, Rusia y China. Rusia está fuera de esta licencia, o sea que lo único que sí quedó excluido es las empresas mixtas con los rusos. Y en el caso de China, la pregunta es, ¿los chinos van a invertir en Venezuela dado que esto es temporal? Al menos yo creo que lo que va a ocurrir, porque China sí podría incrementar 100.000 barriles diarios, o sea, una cosa equivalente a la de Chevron. Pero el tema es si ellos van a pensar que esto es más permanente o no. Y allí la incertidumbre de que sea solo por 6 meses y que el Departamento de Estado haya aclarado que si no se cumple el tema de las inhabilitaciones o algunos otros temas, pueden revertirlo incluso antes de los 6 meses, eso obviamente genera una incertidumbre. Por ahora, yo supongo que todo el petróleo que sale de los proyectos en que los chinos son socios en Venezuela ya no van a ir al mercado negro, sino van a ir directo a la empresa estatal china. Y eso tiene un pequeño problema para Maduro, que es que esos barriles ahora van a tener que pagar en parte la deuda que Venezuela, muy grande, que Venezuela le debe a los chinos y que no le ha estado pagando. Entonces es un tema complejo con muchas aristas. Y ¿tú crees, Francisco, que esto sale como es un interés genuino de Estados Unidos de resolver el tema de Venezuela y de negociar, o ellos también tienen un interés grande en tener el petróleo de Venezuela por la situación en Rusia y Ucrania, la situación en Medio Oriente? Se ven también como en la urgencia de que Venezuela se sume a todo esto para ellos poder comprar petróleo de otro lado. Mira, yo creo que lo que no es cierto es la especulación de que esto es para evitar que el precio de la gasolina suba en el año electoral en Estados Unidos o que no suba el precio del petróleo. Venezuela no tiene la capacidad de afectar en el precio del petróleo de manera importante porque lo que te decía, el aumento de producción de Venezuela en el próximo año no debería poder ser más de 200.000 barriles, quizás un poquito más con los chinos. Estamos hablando de que el mercado petróleo mundial es más de 100 millones de barriles por día, o sea, esto es menos de 0,2% del mercado, pero además, solo para hablarte del recorte que acaban de hacer los sauditas, fue de 1 millón de barriles diarios. Y si se afecta la producción más en el Medio Oriente, Venezuela realmente es una gota en el mar del mercado petrolero. Puede ser que algo en el sentimiento de que Venezuela está empezando a volver, puede ser que eso calme a los mercados más hacia el futuro, pero no es una cosa de inmediato, no es una, como dice alguien, no es una válvula que va a resolver ese problema. Ahora, dicho esto, si uno lo piensa más estratégicamente en el largo plazo, Venezuela sí es un país que puede ser un productor importante de petróleo, y si ya no lo vemos como un tema del año que viene, del año electoral, sino que pensamos que en un mundo en crisis Estados Unidos prefiere que haya otras fuentes de suministro, bueno, ahí sí uno podría pensar que tiene un factor estratégico, pero no político de corto plazo. Yo sí creo que Estados Unidos genuinamente quiere usar la herramienta de las sanciones para ver si incentiva algún tipo de apertura en Venezuela.
Yo supongo que ellos no se hacen las ilusiones, dado que Maduro ha incumplido tanto en el pasado, pero ellos sí ofrecieron la única zanahoria que Maduro de verdad lo podía hacer aceptar algunos costos, porque por ejemplo, ya Maduro aceptó un costo que es que las primarias las va a dejar funcionar, ¿no? Entonces, no es que sean costos grandes, pero sí son cosas que Maduro, si no le ofrecían algo atractivo, no lo iba a hacer. La razón por la que esto es atractivo es que, porque a diferencia de cualquier otra licencia, esta le permite a Maduro obtener plata ya, mañana, ¿no? Cuando empiece a exportar a precio full. Y entonces eso no es producción que va a terminar en el año 2025, cuando ya hayan pasado las elecciones tanto de Estados Unidos como de Venezuela. No, eso es plata que le entra en los próximos 6 meses, que él se puede gastar, que puede generar crecimiento económico hacia artificial a base de gasto público, como ellos hicieron en el pasado, y puede tratar de subir su aprobación y por lo menos abrir un chance de que él pueda ganar en unas elecciones dividiendo la oposición medianamente competitiva. Hoy no pareciera posible que él le gane a María Corina Machado si la oposición va unida, y por eso yo veo muy improbable que él habilite a María Corina Machado. Pero yo me imagino que él está pensando, bueno, vamos a ver, tengo varias cartas, voy a tratar de ver si subo, evaluamos la situación. En el peor de los casos, él lo que está pensando es, yo me voy a quedar con ese dinero adicional y algo de producción adicional que va a venir de esto. Y en el mejor de los casos, él piensa, capaz puedo hasta ganar con unas elecciones semicompetitivas que a Europa y a Estados Unidos le convenga aceptarme, al menos no revierta a las sanciones que tenían en el pasado, sino a una versión un poco menos estricta, digamos. Eso que hablas de la capacidad de 200.000 barriles que puede producir es por el estatus de destrucción de la empresa petrolera venezolana. O sea, ¿eso hay alguna forma de aumentarlo o es un tema de la licencia? Bueno, es una combinación de cosas, porque fíjate, por un lado, ¿quiénes son los actores que pudieran invertir? Ya hablamos de Chevron, ya hablamos de las 3 empresas europeas que están operando en Venezuela, y hablamos de los rusos y los chinos. Entonces, esos son todos los que están en sociedad con PDVSA. Fuera de eso, en el corto plazo, lo único que te queda es lo que opera PDVSA ella misma. ¿Por qué yo creo que PDVSA le va a costar mucho invertir y levantar la producción en su parte de la producción? Primero, la producción en ese lado está más bien cayendo. Ellos de casualidad la van a tener que usar algo de ese dinero para parapetear, para evitar que siga cayendo. En segundo lugar, en un año electoral, a Maduro no le va a interesar usar dinero que está entrando a PDVSA para invertir con efectos que van a tomar un año, cuando él lo que necesita es ese dinero para el año electoral, para gastárselo, para comprar voluntades, para movilizar a su maquinaria, para todas esas cosas. Entonces, mi sensación es que es muy improbable que Maduro use una cantidad sustantiva de ese dinero. Y encima, agrégale a eso que las capacidades de petróleo de Venezuela están en el peor momento de su historia, que no tiene personal, que no es una empresa con capacidad de hacer esto. Podría hacer algo quizá con las empresas de servicio americanas que ahora van a poder operar en Venezuela. Pero hay que ver los riesgos para una empresa americana de traerse taladros a Venezuela, quizás con unos poquitos que hay en Venezuela. Entonces, algo de actividad puede ser que haya en el lado de PDVSA, pero no va a ser significativa. Si en el largo plazo no hay sanciones y PDVSA le sigue dando a otras empresas contratos tan atractivos como el que le dio a Chevron, eso puede ser otra historia. Yo no creo que se lograrían grandísimas inversiones por la inestabilidad del país, jurídica, etcétera, pero es posible que eso sí ocurra. Pero con el horizonte temporal de 6 meses y estas características que te digo, yo no veo probable que haya inversiones mayores que las que ya te comenté. Lo que sí puede ocurrir es, por ejemplo, Petrobras ya dijo que ellos quieren, y eso debe ser por presión de Lula, que quieren explorar volver a Venezuela, si le dan un contrato como Chevron, ¿no? Entonces, ajá, yo, si fuera Petrobras, yo me puedo imaginar que ellos quieran firmar ese contrato aprovechando esta coyuntura, pero realmente poner dinero en riesgo creo que se van a esperar, porque ¿qué les cuesta esperarse 6 meses a ver si esto sigue, a ver si las elecciones en Venezuela ocurren de cierta forma, etcétera? O sea que creo que eso todo nos indica que el aumento va a ser limitado y que el gran beneficio no viene por el aumento de producción, sino en el corto plazo por los precios más altos y la capacidad de cobrar. Claro, porque al final son solo 6 meses, tampoco da tiempo, me imagino, de hacer mucho. Eso es como una licencia tan corta. ¿Es algo normal en el mundo petrolero o es raro?
Bueno, estamos hablando de un régimen de sanciones, ¿no? Entonces, en el régimen de sanciones sí es normal que, de hecho, hay licencias incluso más cortas, pero normalmente hay la presunción de que esas licencias se van a renovar, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido en la generalidad de los casos. Ha habido algunas que no se renovaron, por ejemplo, Chevron tenía una licencia al principio de las sanciones en el 2019, que en el año 2020 no se la renovaron, sino se la pusieron mucho más restringida. O sea que sí puede pasar que no se renueve, pero ciertamente, como tú estás implicando, es difícil para una empresa planificar si no sabe si va a durar una cosa más de 6 meses, porque obviamente todas las decisiones que tú tomas tienen implicaciones de más allá de 6 meses. Entonces eso obviamente pone cierta por eso yo digo que el tema más que todo es el lado de las ventas de PDVSA y cuánto dinero más entra, más que en que realmente ocurra un cambio sustantivo en inversiones en el país, más allá de las que ya iban a ocurrir, porque Chevron iba a invertir en Venezuela independientemente de esta licencia. De hecho, hay una complejidad ahora, que es que PDVSA va a preferir vender ella petróleo y no que sea Chevron o otros que vendan el petróleo, porque cuando Chevron vende petróleo, parte se usa para repagar deuda de lo que PDVSA le debe a Chevron, mientras que cuando lo exporta PDVSA se lo quedan todo ellos. O sea que aquí hay muchas aristas, mucha complejidad, pero el resumen es que hasta que no haya un piso más sólido, es difícil que ocurran grandes inversiones en Venezuela. Y ojo, no hay que olvidarse que la razón por la que colapsó el sector petrolero venezolano no fue por las sanciones, todo esto ocurrió antes por una cantidad de factores y aunque el gobierno de Venezuela ha dicho que va a cambiar su marco institucional, que va a ofrecer contratos mucho más atractivos, etcétera, etcétera, bueno, hay por supuesto cierta incredulidad que uno tiene que tener cuando no lo han podido hacer en el pasado. Definitivamente difícil que se pueda pensar todavía en algo permanente. Muchísimas gracias, Francisco. Francisco Monaldi, experto en petróleo y director del Latin American Energy Program. Gracias por estar con nosotros. Un Gracias. placer, saludos, Igualmente. chao.